Y vamos con la información internacional del momento, lo que llega y que se está difundiendo a través de las redes sociales, lo que ya les comentábamos hoy en el mundo, el ataque que ha lanzado India en contra de Pakistán con una serie de misiles lanzados a través de la frontera hacia el territorio controlado por Pakistán, justamente han dicho funcionarios de seguridad pakistaníes. Esto luego de que el ministro de Información pakistaní, Ataullah Tarar, dijera a los medios de comunicación que la Fuerza Aérea de su país había derribado además 2 aviones indios, mientras las tensiones aumentaban aún más entre los vecinos, que además son potencias, o son al menos naciones con armas nucleares. Fueron ataques con misiles desde India que alcanzaron localidades de la zona de Cachemira, que está administrada por Pakistán, y de la provincia de Punjab, al este de ese país, según los funcionarios pakistaníes, mientras que India afirmó que había llevado a cabo un ataque de precisión, dijeron, contra campamentos terroristas, según los denominaron, que sus acciones fueron concentradas, medidas y de naturaleza no escalonada, agregando que ninguna instalación militar pakistaní ha sido atacada en esta operación que se ha realizado en ese territorio. Además, dijeron que un total de 9 sitios fueron atacados y que la acción fue una respuesta a un ataque armado de militantes en Cachemira controlada por la India el mes pasado. Recordemos justamente que se había dado un ataque terrorista donde más de una veintena de turistas murieron en ese territorio y que nadie se ha adjudicado hasta ahora ese ataque denominado como ataque terrorista. El ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, dijo que las áreas atacadas temprano en la mañana del miércoles eran lugares civiles, no campamentos militares, lo cual contradice la versión entregada por India y podría elevar aún más las tensiones. Al menos 3 áreas fueron alcanzadas y uno de los misiles alcanzó una mezquita en la ciudad de Bahawalpur, en Punjab, donde un niño murió y una mujer y un hombre resultaron heridos, según las primeras informaciones que entregaron las autoridades. Además, 2 mujeres resultaron heridas, una de ellas de gravedad, en la zona de Cachemira administrada por la India durante un bombardeo de las tropas pakistaníes, según la policía de ese país, entendiendo también que esto ha seguido creciendo en esta nueva alza de tensiones entre ambas naciones luego de este ataque terrorista justamente en la zona de Cachemira, y que ha llevado también a que se acrecienten también los cruces en cuanto a dichos y también responsabilidades por este ataque. El primer ministro de Pakistán, Muhammad Shehbaz Sharif, calificó el ataque con misiles indios como un acto de guerra y prometió que su país tiene todo el derecho a dar una respuesta completa y energética, mientras que el ministro de Defensa de la India dijo que había lanzado la operación Sindor, atacando infraestructura terrorista en Pakistán, Jammu y Cachemira, ocupados por Pakistán, desde donde se han planeado y dirigido ataques terroristas en contra de la India. Ahora, un tema bien importante, se le preguntó a las autoridades de la India si esto era una declaración de guerra y ellos habían dicho que no, lo cual bajaba un poco las tensiones, pero aún así desde Pakistán se está interpretando como un acto de guerra, lo cual podría llevar a una declaración formal más adelante, aunque eso no ha ocurrido hasta el momento. El Ministerio justamente de Defensa de India añadió que estas medidas se producen tras el brutal atentado terrorista en Pahalgam, en el que fueron asesinados 25 ciudadanos indios y un nepalí. Estamos cumpliendo con el compromiso de que los responsables de este ataque rindan cuentas. Todo esto mientras se está atento también a qué otras operaciones se puedan dar durante las próximas horas y en los días posteriores. Por ejemplo, el portavoz del ejército pakistaní dijo a un medio de comunicación que los misiles fueron lanzados desde el territorio indio, que ningún avión indio había entrado en el espacio aéreo pakistaní. Aquí hay un tema bien importante finalmente, porque también se había alertado a varias aeronaves civiles a que evitaran sobrevolar la zona finalmente para que no se vieran afectados por estos lanzamientos de misiles. Y dijo a la emisora justamente el portavoz del ejército pakistaní: este fue un ataque cobarde contra civiles inocentes al amparo de la oscuridad. Información que obviamente vamos a seguir en nuestras próximas ediciones de Chilevisión Noticias, en lo que es una nueva creciente, una escalada en este conflicto, en estas tensiones que existen entre Pakistán y la India, 2 territorios que al momento fueron uno cuando eran colonia británica y que hoy, además de la disputa territorial, tienen una situación de enfrentamiento ya entre ambas naciones, aunque por ahora no una guerra. Esperemos que siga así y que esto haya sido simplemente ataques también
concentrados y también focalizados en estas instalaciones que llamaron desde la India como terroristas y que Pakistán ojalá también contribuya a que en caso de que el ataque haya ocurrido desde su territorio, en la zona de Cachemira controlada por la India, bueno, también haya investigaciones para poder confirmar esa situación y se persiga a los responsables. Una situación que ha crecido muchísimo en las últimas horas y que vamos a seguir atentos en nuestras próximas ediciones de Chilevisión Noticias. También los apoyos mundiales a la decisión de Israel de finalmente aprobar un plan que incluya la conquista de la Franja de Gaza, que es seguir con los ataques en ese lugar, asediarla y finalmente no detenerse hasta, bueno, básicamente es lo que se ha dicho un plan de conquista, es decir, incluso tal vez anexarla, es parte de lo que ahora está llamando la atención incluso con condenas internacionales como de parte, por ejemplo, del presidente Gabriel Boric. Vamos a conectarnos a esta hora con Juan Dillon, correspondista y analista experto, para también ver lo que sucede con esta decisión. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Pablo, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Desde aquí, desde Roma, en este caso, te saludo y bueno, para analizar la situación del Medio Oriente, que es ya de por sí muy complicado y lo que se viene más complicado. Exactamente. Ahora, Juan, una decisión que puede parecer sorprendente en cuanto a este término de conquista, pero que no sorprende dado que las acciones de Israel ya venían demostrando que no querían abandonar la propia Franja de Gaza. Incluso durante la tregua, los soldados no salieron completamente desde la franja y siguieron en ese lugar con algunas incursiones terrestres finalmente. Exacto, parecía que la llegada de Donald Trump lo que ha hecho es ratificar la política más extrema, más dura de los sectores, sobre todo ultraconservadores, ultrarreligiosos, del gobierno de Benjamin Netanyahu, que es básicamente lo que querían, ¿no? La definición de lo que son tanto la anexión de la Franja de Gaza como Cisjordania, Altos de Golán, es decir, el plan o la idea del Estado judío llevada adelante, en este caso con el guiño del presidente Donald Trump, que me da la sensación en los próximos tiempos y en la próxima gira que va a tener el Medio Oriente, también definirá los objetivos de Estados Unidos, principalmente hacia Irán, y dejarle o darle, si se quiere, esta luz verde al gobierno de Benjamin Netanyahu para, bueno, esta campaña que pasa del asedio directamente a la conquista. Justamente, vamos a analizarlo por esa parte. Usted que ha seguido la materia internacional finalmente y que ha seguido también los apoyos internacionales. ¿Cómo hoy día está Israel en estas alianzas, por ejemplo, no solo con Estados Unidos, sino con el resto de las naciones, donde algunas incluso han sido bastante duras en decir, ojo, nosotros apoyamos a Israel, pero hay que también tener una protección a los gazatíes, a los palestinos finalmente, porque son personas inocentes que se han visto entrampadas en una guerra donde incluso jamás los ha ocupado como escudos humanos? Exacto, además porque las resoluciones de las Naciones Unidas hablan de la idea o la política de los dos estados, el reconocimiento del Estado de Palestina, cuestión que te diría, salvo Estados Unidos, salvo el posicionamiento prácticamente también vertical que tiene el gobierno de Javier Milei con el Estado hebreo, no hay muchos países que estén reconociendo o dándole la suerte de una carta blanca o una carta verde al gobierno, repito, del primer ministro Benjamin Netanyahu para realizar y llevar a cabo esta ocupación. Por lo cual, el mundo occidental, las Naciones Unidas, no está. Recordemos también que el primer ministro ya tiene de la Corte Internacional Penal también un proceso, digamos, de detención por crímenes de guerra. Por lo cual, para Occidente, si se quiere, y para gran parte del mundo, esta situación es absolutamente comprometida y con resultados o con consecuencias que veremos, porque obviamente también está muy desguarnecido los aliados a los Estados Unidos como para saber si van a tener un contrapeso que pueda parar las decisiones, en este caso de Israel. Ahora, dado este plan, dado los discursos anteriores que ha tenido el gobierno de Benjamin Netanyahu y también distintos de sus ministros, recordemos que además siempre se ha hablado de una presión interna que ha tenido el propio gabinete con el primer ministro Benjamin Netanyahu para ser apoyado y apoyar finalmente a esas alas más extremistas de Israel. ¿Esto es lo que se podría denominar una toma de territorios o hay alguna luz de esperanza, cree usted, en cuanto a que va a ser una toma de territorios, una limpieza, si se quiere decir, y luego que los gazatíes van a poder volver hasta esos lugares? Miraría con mucha más atención las posibilidades o las concreciones, los resultados positivos o no que pueda tener tanto en la gira que va a emprender el presidente norteamericano en la región, pero también las consecuencias de las otras guerras, de la situación con China, la situación con Rusia, que van a
liberar la fuerza de los Estados Unidos para ver si tiene que participar en otro conflicto que no quiere. Repito, me parece que la instancia aquí primordial para los Estados Unidos es Irán. Y si en eso los Estados Unidos pone foco, va a dejar liberadas las acciones de Israel. El plan para una mar a Gaza, ¿no? Un mar a lago, si se quiere, que había planteado Donald Trump, sabe que no se puede hacer. Pero, repito, ha dejado liberadas las fuerzas, sobre todo del ejército israelí, para que pueda desocupar a esos 2,5 millones de gazatíes que están, primero, una acción desde el norte hacia el sur, y habrá que ver también qué hacen los otros países, ¿no? De frontera, qué va a hacer Egipto, qué van a hacer otros países con la situación de los refugiados, los exiliados, los salidos de la Franja de Gaza. Una situación muy complicada, pero repito, Estados Unidos tiene que intentar, en principio, llegar a un acuerdo con Irán para que Irán no tenga un arma de destrucción masiva, estamos hablando de un arma nuclear, pero sobre todo también para que no se genere la asistencia y la dependencia que tiene Rusia con Irán. Este es el problema más importante que quiere deshacer también Donald Trump, es deshacer esa línea de tensiones entre Irán y Rusia y de esta manera poder tranquilizar la región, por lo cual me parece que es difícil de entender, pero la arquitectura que se está planteando desde Washington es distinta y tiene que ver con la neutralización de Irán. Y en ese sentido, si tiene que dejar hacer a Israel, lo va a dejar hacer en términos de sacarse un peso directo de una situación conflictiva y explosiva que es todo Medio Oriente. Hay un punto bien importante que usted nombra justamente y es el factor de Irán en este conflicto, no solo en las relaciones con Estados Unidos y ver esas conversaciones que se van a dar, sino que también con Israel, donde Irán ha atacado al territorio israelí. ¿Este plan podría tensionar aún más justamente esas relaciones, pensando que además Israel tiene distintos frentes de conflictos con otros países y otros grupos, también llamarlos así, que son apoyados por el propio Irán? Sí, Libia, Siria, la Franja de Gaza, Cisjordania, Altos de Golán, ahí hay disidentes, hay colonos que también atacan al ejército o a los ciudadanos que conviven, ciudadanos israelíes con musulmanes, con otras etnias, y hacen muy difícil la situación. A ver, repito lo de Irán, ¿por qué? Por lo que Irán también le suministra armas a Rusia para que sean atacadas en Ucrania, y aunque parezca mentira, la situación de llegar a una tregua entre los Estados Unidos y Ucrania significa también que no haya apoyo de Irán hacia Rusia. Es una situación, una arquitectura muy difícil, Pablo, para determinar, incluso frente a ciertas, si se puede decir, malos resultados que ha tenido Donald Trump en intentar desactivar todas las tensiones en pocos días de asumir a la Casa Blanca. Ya estamos más de 100 días y no se han desactivado estas guerras y por el contrario, las cuestiones se multiplican y se viralizan. Te diría también que el otro conflicto, más allá de las antipatías que se van a multiplicar a nivel internacional hacia con el Estado hebreo, el Estado judío, vamos a tener un problema o va a haber un problema interno manifiesto, determinante para la situación política de Israel. Claramente los sectores ya, sobre todo de la izquierda israelí, los moderados, los que no defienden las posturas de los sectores religiosos ultraconservadores, están saliendo a la calle, manifestaciones, y habrá que ver también cuánto puede resistir el gobierno de Benjamin Netanyahu, sobre todo con los rehenes que siguen sin aparecer, y con esta incursión, con esta ocupación, las familias temen que aquellos que queden con vida, terminen lamentablemente perdiendo la vida. Salgamos un poco de Oriente Medio para mirar justamente ese conflicto, pero desde la mirada de los aliados y también de los apoyos internacionales. Usted nombraba, por ejemplo, lo que ocurre en los tribunales internacionales con un Benjamín Netanyahu acusado de crímenes de lesa humanidad, con un Israel también acusado constantemente, pero además con distintos países con distintas miradas. Por ejemplo, si vemos la región, Argentina, que ha hablado abiertamente del apoyo que da a Israel ante lo que ellos llaman justamente este ataque de parte de Hamás. Mientras que Chile, por ejemplo, se ha alineado con que se tienen que respetar también a los palestinos en esos territorios y que cualquier conquista es una violación de los tratados internacionales. Lo mismo que ha, por ejemplo, hablado Brasil. ¿Influyen algo estos apoyos internacionales, por así decirlo? O la verdad es que Israel a lo largo de este conflicto y también de la historia ha demostrado que da lo mismo los apoyos internacionales, ellos tienen una mirada única de esos territorios? Pablo, mira, te diría que el conflicto de Medio Oriente, pero el conflicto
particularmente de Israel, es una guerra no convencional y hay que entenderla Ya. de estos términos. Estamos hablando de una situación donde estamos hablando de dos pueblos, si se puede decir, o organizaciones terroristas que quieren exterminar directamente al pueblo judío, por lo cual la comprensión de la magnitud de este conflicto no se puede o no se puede simplemente dirimir en términos de una guerra tradicional, incluso la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania no es una guerra por el exterminio de una población, en este caso de los rusos hacia los ucranianos. En este caso son dos pueblos que se quieren eliminar de por sí, por lo cual en esto no cabe las generales de la ley, no cabe el derecho internacional, si bien vale decir que gran parte de las situaciones que ha planteado en el mapa geopolítico Israel están en contra de las convenciones internacionales. Pero la guerra de exterminio, bueno, hace y fundamenta que el gobierno de Netanyahu siga defendiendo cuestiones que en el número significativo, en el número de los muertos que hay ya en la Franja de Gaza, que superan ampliamente los 50.000, bueno, hablan obviamente de una situación prácticamente de terminar con ciertos factores, con ciertos grupos étnicos, grupos de población para terminar con, sobre todo con el terrorismo de Hamas. Es muy difícil creer que esta situación pueda terminar, incluso que cualquier paz, cualquier tregua y cualquier operación por conquistar pueda ser la solución a largo plazo o mediano plazo de este conflicto. Por el contrario, uno piensa que esto lo único que va a hacer es radicalizar cualquier postura, incluso aquellos que interinamente estén perdiendo por estos tiempos esta guerra no convencional. Vamos más macro, ya que usted lo nombraba. El conflicto de Rusia con Ucrania. Está el conflicto de Israel en Gaza, que son todos curiosamente fronterizos. Y además se suma ahora, porque lo estamos justamente analizando también en nuestra pauta, lo que ocurre en Pakistán con India, con un ataque que se está acusando en ese lugar, que también son fronterizos. Estamos aquí ante una caída de las hegemonías. Por ejemplo, ¿influye que Estados Unidos haya salido de esa hegemonía y decir, yo no me voy a preocupar de lo que ocurre en el mundo porque me preocupo de mi territorio finalmente? ¿Eso podría también influir en la gran cantidad de conflictos que estamos viendo actualmente en el mundo? A ver, tenemos, sí, como decís vos, tenemos varios conflictos desatados al mismo tiempo, conflictos que no se han resuelto con la llegada de Donald Trump al poder como los había planteado. Tenemos un conflicto histórico entre Pakistán y la India, son dos pueblos, incluso con la situación en Cachemira, que es una situación que se extiende por muchos años. Y en este reordenamiento habrá que ver, repito, la situación en Washington y la situación también de China, ¿no? ¿Cómo termina? Vamos a tener del día 9, ¿no? El próximo 9, la jornada que es para los rusos, la jornada de liberación, el triunfo por parte del ejército ruso, terminar con el nazismo, y ahí también va a haber una fotografía o varias fotografías que tienen que ver con la división del mundo, ¿no? Por ejemplo, mirar en Latinoamérica que va a estar Nicolás Maduro en Rusia, junto a Xi Jinping, junto a Vladimir Putin, va a estar también los comandantes o parte del régimen de Teherán en Rusia, y vamos también de la región nuestra, Latinoamérica, vamos a tener, repito, a Nicolás Maduro, entiendo que va a ir el presidente Lula, y no sé si va a ir algún otro representante de México. Digo, el mundo se está posicionando, la lucha más importante es la que está desatando los Estados Unidos con China. China me parece que en realidad es quien está ganando al menos el espacio de la guerra comercial en términos de las necesidades incluso que tienen los Estados Unidos, y en eso también desembocan todos estos conflictos que estamos hablando, algunos que son conflictos históricos, religiosos, de exterminio de población, pero también que van a cruzar las dependencias económicas en función de las amistades o los alineamientos que va a haber tanto de los Estados Unidos como de Chile. De hecho, casi el principal motor, el principal pedido de Trump cuando se habla en términos de los conflictos internacionales o de los acuerdos comerciales que puedan tener, es que los países aliados que puedan tener acuerdos bilaterales con los Estados Unidos no tengan acuerdo con China. Esto tiene que ver con estos conflictos. China cercana a Rusia, China cercana a Irán, China cercana también, si se quiere, a la India en los últimos tiempos. Y bueno, esto es una componente que hace también al conflicto el Medio Oriente. Aunque parezca mentira, todo tiene que ver con todo y todo está ligado a la guerra y a la supremacía que se va por lo menos a esclarecer en los próximos tiempos, que tiene que ver también con China y con Rusia.
Perdón, con Estados Unidos. Perfecto, vamos a seguir atentos a todos esos conflictos justamente y vamos a andar también en lo que está pasando ahora en Pakistán y también con India. Juan Dillon, corresponsal y también analista argentino, ahora en Roma justamente, también siguiendo lo que pasa en la Ciudad del Vaticano. Muchas gracias por este contacto con Chilevisión Noticias. Un gusto saludarte, a ti y a toda la audiencia. Que esté muy bien, cuídese. Chao, chao. Y justamente tenemos que ir con información del momento que llega desde Pakistán, porque han afirmado desde esa nación que han sido blanco de un ataque con misiles de parte de India. Funcionarios de seguridad pakistaníes dijeron ante los medios de comunicación que India disparó misiles a través de la frontera en 3 puntos de su territorio, mientras que el Ministerio de Defensa de la India ha afirmado que atacó infraestructura terrorista en Pakistán y en Jammu y también en Cachemira, territorios, recordemos, ocupados por Pakistán, desde donde se han planificado y dirigido ataques terroristas en contra de la India. Un portavoz militar de Pakistán dijo que el país va a responder a estos ataques, cuando durante esta jornada las tensiones se habían elevado luego de incluso la suspensión de los vuelos que pasasen por el espacio aéreo de los límites entre Pakistán y la India. Recordemos que ya lo habíamos hablado en capítulos anteriores de Hoy en el Mundo, donde las tensiones estaban en la zona de Cachemira, un territorio que, según India, en incluso constituciones anteriores eran territorios libres, sin embargo, o dirigidos finalmente, que podían tener una elección propia. Sin embargo, en la última constitución esto se eliminó e India había querido tomar control sobre estos territorios, mientras que Pakistán reclamaba que esos territorios también le pertenecían y que también tenía un control sobre algunas de esas zonas. Ya hace algunos días, un ataque terrorista que no ha sido todavía adjudicado por ningún grupo de alguna facción finalmente o de alguna bandera, había realizado un ataque terrorista que dejó a 25 personas fallecidas. Y la última información del momento que llega justamente es de este ataque que acusa a Pakistán que habría realizado India en contra de sus territorios. No solo en el territorio de Pakistán, también en Cachemira y también en el territorio de Jammu, donde se están concentrando estos ataques, dice India, que son a infraestructuras terroristas. Con esto ellos están acusando que el ataque ocurrido en Cachemira sería responsabilidad de Pakistán. Pakistán dice que no son responsables de este ataque, que ellos siguen buscando a los responsables de la muerte de estos más de veintena de turistas ocurridos en ese territorio. Los videos que llegan a través de las redes sociales con información que está en desarrollo en estos momentos y que vamos a estar ampliando en nuestras próximas ediciones de Chilevisión Noticias, siguiendo atento finalmente cuáles van a ser las repercusiones, entendiendo además que India y Pakistán son fuerzas nucleares, tienen armamento nuclear, por ende la escalada puede ser muy rápida. Pensando también en los aliados, lo que hablamos justamente con Juan Dillon, estamos hablando aquí de India, que tiene una relación, por ejemplo, con el Reino Unido, que tiene relación con los países occidentales por negocios, por también una cercanía en cuanto a la época de los imperios, y con un Pakistán que también debería tener una cercanía más lejana, sí, pero tiene al menos una historia relacionada con el Reino Unido. Ambos eran territorios de sus colonias y que finalmente fueron divididos en lo que fue la independencia de la India. Entonces ahí vamos a ver cómo va a reaccionar también Europa ante este nuevo conflicto bélico finalmente que se está desarrollando en nuestro planeta. La información que vamos a estar ampliando en nuestras próximas ediciones de Chilevisión Noticias. Y con esa información